Alabado sea Jesucristo. Queridos hermanos y hermanas, primero de todo, un grande abrazo a todos. Les invito a compartir a base de las lecturas del quinto domingo de Pascua del ciclo C, un tema que muchas veces aparecía en las preguntas de la gente y creo que sigue siempre apareciendo. El tema del crecimiento en la fe. No pocas veces nos preguntamos, ¿qué pasó con mi fe? ¿Dónde está mi fe? Comenzamos entonces por la pregunta introductoria o por algunas preguntas introductorias. ¿La fe es un mueble que una vez comprado se pone en un rincón y se espera que lo cubra el polvo? ¿O más bien se parece a una planta que necesita cuidado para que crezca y se mantenga con vida? ¿Crece así nomás? ¿O hacen falta las cosas concretas para que la fe crezca y dé buenos frutos? Un tema es importante teniendo en cuenta que la misma fe muchas veces se considera erróneamente como un sentimiento, como una emoción, como si fuera algo pasajero. La fe no es algo pasajero, no es algo inestable, pero sí es algo dinámico. Y esto muchas veces se confunde. Cambia la forma, la manera de vivir la fe, pero no cambia el contenido, no cambia Cristo. Somos nosotros que en el camino de la vida descubrimos cada vez más plenamente, pero siempre el mismo Cristo. Por eso la fe es como un camino de recorrer durante toda la vida. Este dinamismo hace que la fe siempre es algo que respira y algo con que se respira. Hace que la vida siempre es interesante, porque justo gracias a la fe siempre tenemos como un soplo de viento nuevo que nos capacita a responder a las dificultades que tenemos que enfrentar tanto en nuestra vida cotidiana, en lo personal, como también a nivel de la humanidad, porque formamos parte de esta gran comunidad de los seres humanos. Después de esta breve introducción, vayamos un poco a las lecturas. En la primera lectura de los Hechos de los Apóstoles, seguimos viendo las aventuras de dos apóstoles extraordinarios, de San Pablo y San Bernabé. Aventuras que, como sabemos muy bien, no se asemejaban a un viajecito turístico, más bien era tiempo de intenso trabajo, de sacrificio, de servicio y también de persecución que tenían que soportar a cada paso. Pero tampoco faltaban momentos de alegría, sobre todo cuando la gente abría su corazón a Cristo, cuando la gente comenzaba a vivir la fe. Podemos decir que todo completo. Y como siempre, todo tiene sentido por una razón: la presencia de Cristo. Siempre es así. Si algo haces o algo vives por amor y con amor a Cristo, todo tiene sentido, tanto los éxitos como las dificultades. En cambio, sin Cristo, por más grande obra que alcances a hacer, no tiene sentido porque es pasajera, no dura mucho. Así podemos señalar el primer punto de nuestra vida de la fe. Con Jesucristo, todo tiene sentido. Sin Jesucristo, nada tiene sentido. Así es la suerte de los que conocieron a Cristo. Al mismo tiempo, saben que no pueden quedarse con esta buena noticia para sí mismos. Así cada uno puede comprobar si de verdad conoce a Cristo. Si alguien de verdad conoció a Jesús, siempre va a buscar la manera de darlo a conocer a los demás. Y la va a hacer según el Espíritu Santo lo guíe, no según sus propias ideas, porque a veces sucede que cuando uno se entusiasma tanto con el descubrimiento de Jesucristo, se olvida de que hay que esperar, hay que crecer. Así le pasó a San Pablo apóstol después de su conversión. Enseguida quiso predicar a Cristo,
pero le hacía falta el tiempo para que todo madure. Le hacía falta el tiempo para prepararse bien para la misión que Dios ya le tenía asignada. Acá podemos señalar la segunda indicación para nuestra vida de fe. No saquemos los frutos antes que maduren. El Espíritu Santo es más sabio, sabe cuándo y cómo y qué se necesita. Paciencia, el desafío que para muchos es uno de los más difíciles para alcanzar. Este deseo de dar a conocer a Cristo a los demás es una confirmación que de verdad descubriste a Jesús. Sin embargo, para poder realizar este deseo que es tan fuertemente presente en el corazón, hace falta el mandato de Dios, este envío del Espíritu Santo que se da en la Iglesia. Eso lo vemos cuando lo llaman a San Pablo de Tarso. Algunos dicen que después de 10 años, y le envían a predicar el Evangelio a los paganos. Lógicamente sin excluir a los judíos que, como sabemos también de los Hechos de los Apóstoles y de las cartas del mismo San Pablo, rechazaron en gran parte a Jesucristo. Aquí podemos descubrir el tercer importante punto para nuestra vida de fe. Hace falta dar a conocer a Jesucristo a los demás, pero de distintas maneras, de acuerdo a la vocación que cada uno recibe del mismo Jesucristo, la vocación que se descubre en la Iglesia, no según mi imaginar o según mi antojo. Por eso no hay que olvidarse lo que señalamos al comienzo, que la fe es un camino, que uno conoce a Cristo y sigue conociéndolo cada vez más plenamente, también de acuerdo a las experiencias vividas y de acuerdo a la madurez humana. Predicamos a Cristo y lo conocemos cada vez más predicándolo. Esto podría ser el cuarto punto. Lo predicamos a Cristo y lo conocemos cada vez más predicándolo. Por eso un niño conoce a Jesús, pero cuando crece y sobre todo cuando entra en la edad de adolescencia, lo va a tener que conocer de nuevo. El mismo Jesús, pero ya encontrado en la etapa de la vida actual, en la etapa más madura. Tiene que descubrirlo personalmente, con la ayuda de los demás, pero siempre tiene que ser un descubrimiento personal. Acá se trata de este personal encuentro con Jesucristo del que hablaba tanto San Juan Pablo II, lo repetía el Benedicto XVI y también hoy habla el Papa Francisco. Y así cada algunos años, cuando nos damos cuenta que cambia nuestro modo de pensar, que cambia nuestro modo de valorar las cosas de la vida, que por lo general estamos percibiendo un momento así como una crisis, en un momento así tenemos que de nuevo ir al encuentro de Cristo, no escaparse, no lamentarse, no decir que todo está perdido, pero justamente ir al encuentro de Cristo. O mejor dicho, si queremos ser exacto, permitir que Cristo nos encuentre a nosotros. Porque esto siempre es así. Nosotros decimos que buscamos a Dios y después nos damos cuenta que era Dios que nos buscaba y que era Él quien nos encontró. Saber que existen estas etapas en el camino de la fe ayuda mucho para no caer en la desesperación o incluso no perder la fe. Porque eso también sucede, que uno no sintiendo lo que sentía antes, piensa que perdió la fe o que algo anda mal. Y ahí comienza a buscar desesperadamente vivir lo mismo del pasado. Pero hay que decir la verdad, así se busca las vivencias, pero las vivencias para su propia satisfacción y no se busca a Dios. Y acá diferencia es esencial. No hay que buscar lo vivido, las emociones
que hemos experimentado, pero hay que buscar siempre a Dios. Hay que señalar que puede suceder que la causa de sentir este alejamiento de Dios, o a veces como definimos que Dios se alejó de nosotros, puede ser que algo ande mal y que hay algo que ajustar en nuestra propia actitud, en nuestra vida, porque uno también se aleja de Dios por los pecados. Pero acá tenemos que darnos cuenta que muchas veces esto es para que seamos capaces, para que nos capacitemos a descubrir la fe más madura. Otras veces sucede que la gente muy sensible comienza a reprocharse a sí misma que tal vez por los pecados Dios se alejó de ellos. Otros todavía, estos menos sensibles, o podemos decir estos insensibles, muchas veces piensan que Dios va a ser así como antes o así como ellos se lo imaginan y se enojan con Dios porque no es así. Nada que ver. Simplemente hay que implementar de nuevo este camino, o tal vez darse cuenta que en realidad estamos en camino y todavía no alcanzamos la meta. Como lo decía San Pablo, no digo que ya he llegado, pero sigo combatiendo una buena y bella lucha para alcanzar la meta. Así lo vemos en los relatos después de la resurrección de Cristo. Como María de Magdala u otros discípulos tenían que ir hacia la tumba. Justamente tenían que ir allá para constatar que Cristo no está en la tumba. Entonces no está donde lo dejaron. Y después ir reconociéndolo, no sin dificultades, en los famosos encuentros con Cristo resucitado que nos transmiten los evangelios. Cristo no estaba donde lo dejaron. Y así también, querido hermano y hermana, Cristo no está donde vos lo dejaste. No está en el pasado, en alguna vivencia, en algún lugar donde estuviste y tal vez viviste una hermosa y fuerte experiencia de la fe. Una verdadera experiencia, la que a veces se extraña. Hay que prestar atención, porque tal vez a vos, cuando tu alma anhela a Dios porque parece que no está a tu lado, porque parece que todo era tan lindo y ahora se terminó, como se quejaban los discípulos en el camino hacia Emaús, que en el momento así, también los ángeles te están diciendo a ti, y repitiendo no una vez, pero tal vez 1000 veces, Él no está aquí. Él resucitó. Y acá podemos señalar el quinto punto importante para nuestra vivencia de la fe. Vivimos la fe con los encuentros personales con Cristo. Muchas veces durante la vida hay que ir a este encuentro personal con Cristo. Y ahora hay que subrayar que estos encuentros son siempre la iniciativa de Cristo. Es Él quien elige cuándo y dónde y cómo es la dinámica de estos encuentros. Que es la iniciativa de Cristo nos confirma el hecho de que los discípulos con mucha dificultad lo reconocen a Jesús, como dice en los evangelios. No podían creer que era Él. Era así, podemos decir, por 2 motivos. Por un lado, es porque justo estaban tan acostumbrados a ver a Cristo sin heridas, este Cristo de antes, este Cristo que hacía milagros, este Cristo que multiplicaba los panes, este Cristo que enseñaba tan lindas y verdaderas cosas, y han vivido tan fuerte al mismo tiempo la experiencia de la cruz, y eran tan seguros que lo dejaron en la tumba, que no les podía entrar en la mente que la realidad ya cambió. Otra razón no menos importante es que si los discípulos lo hubiesen reconocido con facilidad, se podría decir que eran ellos mismos que se lo inventaban a Jesús resucitado, justo como un fantasma, al no poder aceptar que tenía que morir en la cruz y después de 3 días resucitar. Y gracias a Dios que era así.
que había esta incredulidad, que había estas dificultades para reconocer a Jesús, porque al menos así estamos seguros que la resurrección de Cristo no es un invento, ni tampoco una imaginación de los discípulos a base de los sentimientos, de las emociones, que la resurrección de Cristo es un hecho real que no depende de las condiciones humanas. Y acá subrayamos el sexto punto importante para nuestra fe. Es Cristo quien organiza estos encuentros personales. Es Cristo nuestro pastor que nos guía. Eso nos enseña también que hay que permitir que Cristo mismo se haga el camino hacia nuestros corazones y nuestras mentes. Podemos confirmar acá que la fe es una realidad dinámica que se desarrolla en distintos niveles y distintas áreas de acuerdo a las etapas de nuestra vida y las experiencias vividas, así como es el Evangelio. Exactamente. Esto vale la pena subrayar porque hoy se puede encontrar a las personas que sí quieren creer en Cristo, pero solo en parte. Solo en Cristo que hace milagros, o en Cristo que se aparece después de la resurrección. Pero al huerto de los olivos, al Gólgota, ya no quieren ir. Queridos, un Cristo así en parte no existe. O Jesucristo es completo o no está. Y acá vale la pena destacar el séptimo punto. Cristo completo, desde la anunciación hasta la ascensión, sin excluir tanto el huerto de los olivos como la cruz, porque sabemos que no hay resurrección sin la cruz. Y por eso, cuando más se predica a Cristo, tanto más se madura en la fe. Y esto madurar en la fe un día también va a tener que pasar por el huerto de los olivos y por la cruz, por estos más difíciles combates espirituales y también, no pocas veces, por experiencia del dolor y del sufrimiento. Y justamente esta maduración en la fe se tiene a base de las experiencias que nos toca vivir, de las experiencias que tenemos que enfrentar. A veces tenemos que enfrentar cuestionamientos, falsos conceptos, tenemos que purificar nuestra fe, o no pocas veces, como decimos antes, tenemos que enfrentar la difícil situación de alguien o de uno mismo, sobre todo estas difíciles situaciones del sufrimiento, del dolor. Queridos, ¿qué es lo que descubrimos en la palabra de Dios? Volvamos una vez más a la primera lectura. La primera característica, los apóstoles van a lugares concretos. Los hechos de los apóstoles nos relatan. Pablo y Bernabé volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía de Pisidia, y después atravesaron Pisidia y llegaron a Panfilia. Luego anunciaron la palabra en Perge y descendieron a Atalia. Allí se embarcaron para Antioquía. Uno se puede perder con estos nombres, de un lugar al otro. Teniendo en cuenta que no había los medios de transporte como hoy, este elenco hace la impresión. Algo que a una persona le lleva a ponerse en un camino así, tiene que ser muy importante y tiene que ser de mucho valor. Y acá podemos preguntarnos, ¿tiene nuestra fe para mí un valor así? Para motivarme y ponerme en camino, para soportar todas las dificultades, para enfrentar con valentía también los momentos difíciles. Detengámonos un poco acá. Por más que los hechos de los apóstoles nos hablan de lugares geográficos que hay que tener en cuenta, pero también hay que darse cuenta de que el dinamismo de la fe, de la maduración en la fe, comienza por mi propia vida, por mi vida interior, por la vida de uno mismo. Por eso, el primer itinerario que hay que recorrer es nuestra vida interior, nuestra vida espiritual.
Es ahí por donde van los primeros y más importantes senderos de la fe. Nuestra vida, mi interior, mi vida espiritual es como la tierra de misión y el primer misionero es el mismo Cristo, con quien nos encontramos, a quien seguimos, en quien descubrimos el sentido de lo vivido. Eso lo podemos llamar este proceso de la maduración en la fe, porque la fe no es un mueble que una vez acuistado lo ponemos en un rincón de la vida como a un mueble en la casa y así lo único que lo cambia es el polvo. Lamentablemente muchos se olvidan de eso y después se quejan que la fe ya no les mueve, no les ayuda, no les motiva y de a poco la cubre el polvo de la indiferencia. Y peor todavía, cuando nos toca vivir una experiencia dolorosa, que por lo general es un momento de prueba, por lo general es el momento de crecimiento de la fe, de fortalecimiento de la fe, muchas veces cuando tenemos que pasar por estos momentos agobiadores de la vida, muchos dicen, no creo más. Cuando más se necesita una fe fuerte, muchos dicen, renuncio de la fe. Una fe así se parece justamente a un mueble que ya molesta, que ya no es necesario y no pocas veces, así como un mueble viejo. Ya no usado desde hace tiempo, lo sacamos y lo tiramos a la basura. Y así hacemos con la fe muchas veces. Ya no me sirve, no me hizo feliz, no me ayuda a evitar dificultades. Por eso dejo de creer, dejo de rezar, dejo de ir a la misa. Si encontramos las personas así, hay que explicarles que justamente en estos momentos más difíciles necesitan más apegarse a Cristo, necesitan más justamente sacar la fuerza de esta fe que en estos momentos madura, que estos momentos se hace más fuerte por la gracia de Dios. Así sin darnos cuenta, si uno renuncia a la fe, se queda como los sin techo en la calle de la vida, indefenso, dócil a cualquier lluvia, viento, tormenta o lo que sea. Uno sin fe se convierte en un mendigo, desea cualquier cosa, con tan solo para sobrevivir. A veces se escucha, perdí la fe, y yo digo, no, dejaste que tu fe se llene de pólvora y después la tiraste afuera. Como nos gusta tener las plantas en la casa, una comparación más. Sabemos que si no las regamos, no les tiramos el agua, no las cuidamos, un día se van a secar. Por más que un tiempo todavía van a seguir verdes, van a alegrar los ojos, pero solo por un tiempo. Y así pasa con la fe, se hace seca y muere porque no la hemos cuidado. Por eso, hay que recordar que primeros responsables por nuestra fe somos nosotros mismos. Los otros pueden ayudarnos, deben ayudarnos para fortalecer nuestra fe. Pero si no nos ayudan, esto no nos quita la responsabilidad personal por cuidar la fe, por hacerla crecer, por fortalecerla. Porque la fe es Cristo. Porque la fe es justamente ir a estos encuentros personales con Cristo. Y podemos hacernos la pregunta, si uno pierde la fe, ¿qué es lo que pierde de verdad? La cosa más importante que se pierde es el sentido de la vida, porque solo la fe nos hace ver lo que como seres humanos, con todas las facultades que poseemos, sea los sentidos, capacidades psicológicas, volitivas, racionales, o con todo el progreso de la técnica, medicina, con todo lo que el ser humano es capaz de realizar, todas sus capacidades y sus limitaciones. Pero solo con la luz de la fe podemos descubrir y ver cuál es el sentido más profundo y cuál es auténtico sentido de nuestra existencia. Cuál es el verdadero valor de mí mismo como persona y cuál es el valor y el significado de aquello que me toca vivir. Cuando el ser humano deja que la fe muera, en realidad, siendo todavía con vida, ya está como muerto.
Por eso tener la fe significa vivir y saber para qué vivo. No significa tener una vida fácil, porque así la fe sería reducida a tan solo magia o un hechizo. Tener la fe significa vivir plenamente la vida. Ahora regresamos un poco a la primera lectura y a este elenco de los lugares por los que pasaron los apóstoles. Estos lugares tienen un nombre concreto, no son inventos de fantasía. De la misma manera nos damos cuenta que en nuestra vida también hay estos lugares concretos que también tienen nombre, donde vivimos una experiencia de la fe. Tenemos también nuestra Listria, Iconio, Panfilia, Perge. Puede ser Buenos Aires, La Plata, Espeleta, Quilmes, Charata, San Pedro, Santiago de Chile, Melbourne, Bacchus Marsh, Dafton, Bromedos, Ascovale, o tantos otros lugares, como, por ejemplo, una iglesia, o una misión, o un retiro. Cada uno podría, en verdad, y debería hacerse un elenco así, un elenco de su propia vida. Y creo que no solamente de estos lugares geográficos, pero tal vez mucho más las vivencias, los momentos de la vida fuertes, a veces también llenos de dolor, de sufrimiento, otras veces llenos de alegría. Pero cada uno tiene este itinerario de su vida de fe. Y vale la pena tener en memoria estas experiencias del pasado para saber que así como Dios estuvo presente en aquellos momentos, también en el presente y en el futuro Dios está y estará a tu lado. No te va a abandonar nunca. No se trata de recordar con sentimientos o emociones aquello que hemos vivido. Se trata de darnos cuenta que Dios estaba, está y va a estar siempre a tu lado. Y ahora brevemente el contenido de estas vivencias o estas paradas, como podemos decir, a lo largo de tu vida, a lo largo de la vida de la fe. Podemos decir lo que tendríamos que sacar de estas vivencias. Lo primero es que estas vivencias fortalezcan tu fe. Por eso recordamos que no son los recuerdos emocionales, no, son las vivencias que en realidad fortalecieron tu fe. Segundo es que sean como una exhortación, como un llamado para perseverar en la fe, no rendirse delante de las dificultades que estás viviendo, estás por vivir, porque Dios no te abandona jamás. Tercero, justamente no olvidarse de que todo tipo de tribulaciones también son contados en los planes de Dios. Son no pocas veces las pruebas que Dios pone en tu camino. ¿Y para qué? Para que des testimonio de la fe y que así al final entres en el reino de Dios, porque acá en la vida nuestra, acá en la tierra, somos peregrinos. Por eso cuando los apóstoles regresaron a Antioquía contaron todo lo que Dios había hecho con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los paganos. Vale la pena a veces recordar en memoria cómo contar a sí mismo justamente todo eso, lo que Dios hizo en tu vida, cómo abría la puerta de tu corazón. Y acá está el cuarto punto, no considerar que sos vos quien hizo algo. Todo atribuir a Dios, porque es Él quien llega a tu corazón y al corazón de cada uno. Nosotros solo somos muchas veces herramientas, así como los apóstoles. Predicamos, pero es Cristo quien abre el corazón de cada uno. Y acá tenemos el quinto punto. Nos explica este punto la segunda lectura del libro de Apocalipsis, que nos describe nuestro futuro, para que tengamos presente y que las tribulaciones del presente no nos tapen los ojos, no nos hagan ciegos, porque no pocas veces es así, que el dolor, el sufrimiento, la persecución nos cierra los ojos y uno se pregunta, ¿vale la pena seguir perseverando en la fe? ¿Vale la pena luchar este buen y bello combate por la fe? En el libro del Apocalipsis encontramos bella y verdadera descripción de nuestro futuro.
la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo y venía de Dios embellecida como una novia preparada para recibir a su esposo. Queridos, así es la iglesia, pensada por Dios. Y no son los seres humanos, por más santos que sean, que la hacen a la iglesia así bella y santa. Es Cristo mismo que la hace santa y bella. Nosotros estamos en la iglesia como en la fuente, y tanto somos santos y tanto somos bellos, cuanto nos acercamos a Cristo, cuando nos dejamos transformar por Cristo, cuando permitimos que Él cambie nuestra vida. Por eso es tan importante tomar de Él, de Cristo, porque Cristo es la fuente y no nosotros. Y acá tenemos también, después en la segunda lectura, algo muy importante, la promesa. La promesa que tendríamos que escribir en nuestra memoria, en nuestro corazón. Tal vez sería bueno incluso repetirla en forma de oración frecuente. Él secará todas las lágrimas, y no habrá más muerte, ni pena, ni queja, ni dolor, porque todo lo de antes pasó. Y esto, podríamos decir, es el punto 6, la promesa del futuro. Y el punto número 7 es justamente el contenido de nuestra fe. Yo hago nuevas todas las cosas. Dios nos hace recordar que Él hace jóvenes todas las cosas, porque exactamente esta palabra es usada. Él hace jóvenes todas las cosas. Recuerda el tiempo de la juventud, la alegría de la vida, entusiasmo, sueños, toda la vida por delante. En el cielo vamos a ser eternamente jóvenes. Y si uno pregunta cómo mantener una fe así, una fe fuerte, capaz de enfrentar cada desafío en la vida, cómo tener el corazón lleno de esta verdadera esperanza que no va a fallar nunca, la respuesta encontramos en el Evangelio. Les doy un mandamiento nuevo: ámense los unos a los otros, así como yo les he amado. La fuente del amor es Dios, no es el ser humano, es Dios. Y podemos preguntar, ¿y dónde encontrar esta fuente? En la Eucaristía, sacramento del amor de Dios. En la confesión, sacramento del amor misericordioso de Dios. En la oración, que es el encuentro con Dios en la intimidad espiritual, en lo más profundo del corazón, en lo más profundo de tu ser. En la escucha de la palabra de Dios, donde vas a ver como en un espejo tu propia vida, tu personal historia de la salvación, historia del camino con Dios, hacia este nuevo Jerusalén, que ya puedes un poco vivir acá en la tierra. Y para terminar, queridos hermanos, no nos olvidemos de bendecir a Dios por todo lo que vives, en cada momento, tanto por lo bueno, pero también por aquello que es difícil. Así se te van a abrir los ojos para que veas que Dios es amor, que es este amor quien dio la vida por vos, que está contigo y nunca te vas a sentir solo, y el mundo no te va a asustar, porque así vas a conocer el valor y la dignidad de ti mismo, vas a conocer el para qué estas y no otras experiencias de la vida, y vas a saber cuál es el sentido de tu vida.